El hermano Fernando hacía alusión precisamente a lo que era la identidad espiritual. Y no muy lejos de eso pudiéramos decir que identidad, cuando uno habla de identidad, está hablando de los rasgos o características propias de una persona o de un grupo. Y eso hace que nos diferencien de los demás. Yo coloqué esta foto de nuestra hermana porque la verdad la vimos en su forma de presentación externa, nos dice qué es un pentecostal. Uno normalmente, cuando fui directivo, por la gracia del Señor, uno iba a ciertos lugares donde no conocía dónde se ubicaba la iglesia pentecostal. Además de que no tenemos de pronto la mejor identidad en cuanto a presentación de templos, porque no hay un color que nos identifique. Hemos intentado y ya vamos en ese proceso, pero llegar a un pueblo y decir dónde queda la iglesia pentecostal era muy fácil, porque uno llegaba al parque del pueblo y casi siempre no faltará el hermano el pentecostal o la pentecostal que de pronto se pase por el parque en algún momento, entonces pasa y uno dice, oiga, esta hermana, su atuendo, su vestido, me parece pentecostal, y uno sin equivocarse casi llegaba y preguntaba, hermana, Dios le bendiga, y de una le decía, amén, hermano, usted está buscando la iglesia pentecostal, sí, hermana, ¿dónde queda? Camine y yo le llevo. Entonces, por eso coloqué a nuestra hermana que tiene ese atuendo y esa presentación que le hace diferente. Y eso es precisamente identidad, lo que nos hace diferente, lo que yo puedo percibir de sí mismo y que puedo apreciar de sí mismo como para decir, yo no soy igual a los demás. Sigamos, por favor. Identidad tiene que ver con lo que entonces yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Qué represento yo? ¿Quién soy yo? En otras palabras, y como el hermano Fernando lo dijera, en el ámbito espiritual, ¿quién soy yo para Dios? ¿Qué represento yo para Él? ¿Qué es Él para mí? Y eso hace que yo pueda visualizar de alguna manera y decir, oiga, ¿de verdad soy pentecostal? No lo soy. Nosotros hemos desarrollado prácticamente una cultura que pudiéramos llamar una cultura pentecostal, una cultura que además de apreciaciones internas y de vivencias internas, tenemos alguna apreciación y la gente tiene una apreciación externa de nosotros. Avancemos. Cuando uno habla de identidad, yo quiero referirme, hay una historia bíblica que usted y yo conocemos, y es la historia donde un día los árboles fueron precisamente a nombrar a alguien que les gobernara. Ellos querían un árbol que pudiera ejercer sobre todos. Y me llama la atención que la Biblia dice que le dijeron entonces al olivo, le dijeron, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, o sea, mi esencia, lo que yo soy. Yo quiero decirles, yo alcancé a ser pastor como obrero en una formalidad que se presentó en la ciudad de Bogotá que se llamaba obreros biocupacionales. ¿Qué quiere decir eso? Era una modalidad que permitía a la persona aspirante a ingresar como pastor, a ejercer como obrero y poder tener la doble función. Trabajaba en la empresa y también trabajaba y también pues trabajaba para la iglesia, servía a Dios en la iglesia como predicador. Y resulta que yo tuve esa oportunidad, me dieron esa oportunidad por espacio de 2 años. Precisamente a los 2 años, en ese entonces había que determinar usted o es pastor o sigue en la empresa donde está. Y yo recuerdo que siendo y ejerciendo precisamente como representante de ventas en una multinacional, yo recuerdo que le comenté a mi jefe la posibilidad de que yo iba a trabajar como pastor, a servirle a Dios, pero pues que me daban la oportunidad de seguir. Y entonces recuerdo que lo primero que hicieron fue brindarme un espacio para ocupar un cargo de mayor rango y demasiado alto y para poderlo lograr. Y recuerdo entonces que íbamos, teníamos que ir a algunas reuniones
especiales, y en esas reuniones siempre había de por medio licor, había muchas cosas, y aunque yo tuviese que ir, pues quiero decirles, hermanos, siempre me mantuve en la raya, como decimos. Era del mundo, pero no estaba en el mundo. Sí, perdón, estaba en el mundo, pero yo no era del mundo. Ya había escogido un camino diferente, había tomado una decisión diferente. Y eso hacía de que cuando nos reuníamos, ya ellos, los compañeros de trabajo, los jefes, decían: a este señor no le traiga licor, si puede dele un jugo, dele un vaso de leche, porque él es evangélico, él es cristiano. Entonces, de esa manera uno no puede vender sus principios, uno no puede cambiar lo que realmente Dios le ha hecho ser. Dios nos ha dado una identidad diferente, y donde quiera que estemos debemos decir que somos diferentes, y creo que eso lo percibe la gente. Entonces me llama la atención que el Olivo dijo: no, yo no puedo renunciar a lo que yo tengo, a mi esencia, y mi esencia precisamente es dar aceite, y yo quiero es honrar prácticamente a Dios, y con aceite yo honro a Dios. De esa manera el concurso va hasta llegar a la zarza, y la zarza fácilmente pudo renunciar, fácilmente pudo decir: no, si es para gobernar, yo estoy dispuesto y yo estoy lista, aquí estamos. Pero eso sí, de una vez le brindó a ellos la amenaza de que si no estaban bajo la autoridad, seguramente les haría venir. Entonces dice la Biblia: dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. De alguna forma manifestó lo que era su esencia. Una esencia dura, una esencia de fuego, una esencia de dureza en su gobierno. Así que yo creo que nosotros no podemos cambiar nuestra esencia. Somos hijos de Dios, somos pentecostales, y qué orgullo ser hijo de Dios, qué orgullo pertenecer a la iglesia pentecostal. Y yo sí quiero invitar a los jóvenes hoy a hacer de nuestra iglesia lo mejor, hacer de nuestra iglesia algo atractivo para Dios y atractivo para los que no conocen a Dios. Que el presentar la iglesia pentecostal a través de mi vida, a través de mi esencia, pueda atraer a las personas, que tengamos de alguna forma, y quiero que me interpreten de la mejor manera, que tengamos el carisma de Dios, que tengamos esa forma de amar a los pecadores de tal manera que se sientan tan amados, porque yo quiero decirles, jóvenes, lo que la gente está buscando, usted y yo lo tenemos. Tenemos a Dios, tenemos su amor, pero vamos a irradiar eso, amor de Dios. Entonces, identidad tiene que ver con lo que yo soy, con mi esencia. Sigamos, por favor. Bien, identidad de organización me habla de un conjunto de cualidades propias de un grupo que le permite diferenciarse de otra. Yo quiero decirles que nosotros somos percibidos de una manera muy diferente a los demás. Cuando a uno le pregunta a alguien, en estos días pude conocer un médico por alguna situación de negocio, y entonces él, cuando fui a ver su apartamento para pensar en comprarlo, él me dijo: este es mi cuarto. Entró, me mostró el apartamento y entró a un cuarto y me dijo: este es mi cuarto de guerra. Y entonces le dije yo: ¿cómo así, doctor? ¿Usted en qué trabaja luego? Entonces me dijo: no, es que yo soy cristiano y aquí es el lugar donde yo entro a guerra, a pelear con el enemigo, a hablar con Dios, pero a pelear con el enemigo. Aquí es donde yo gano mis batallas, me dijo el médico. Entonces le dije: ¿a qué iglesia pertenece? Porque yo también soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Y me dijo: ¿a qué iglesia? Le dije: pertenezco, soy pastor de la iglesia pentecostal. Digo: ya he oído hablar de la iglesia pentecostal. Son los que creen que no hay Padre, no hay Hijo ni Espíritu, sino que hay un solo Dios. Y bueno, entramos en esa charla y pude de alguna forma, él pudo también detectar que yo era diferente. Y yo quiero decirles, hermanos, somos diferentes. Eso nos hace ser
eso nos hace mostrarnos de una manera diferente a los demás. Somos diferentes. Y qué bueno que somos diferentes. Sigamos, por favor. Lo otro, cuando uno mira estos logos, bien pueda colocar los otros dos que están. Cuando uno mira este logo, ya de inmediato usted identifica y le dice, habla de bienestar familiar, habla del SENA, y ya usted enseguida tiene el SENA, se ubica en lo que es la educación, el bienestar familiar, en lo que tiene que ver con las familias, especialmente con los niños, y ya usted tiene una idea. Cuando le muestran el sello de Iglesia Pentecostal, hace algún tiempo se ha venido desarrollando este logo símbolo que ya nos define a nosotros, que inclusive qué es lo que cree de entrada de una vez, nos dice ya hacia dónde apuntamos, qué es lo que somos. Nos habla de un mundo, nos habla que nosotros predicamos por todo el mundo, que somos, hay un libro que indica la Biblia, la palabra de Dios, que para enseñarla a todo el mundo. Y eso ya nos genera una identificación. Por eso el tratar nuestro logosímbolo o tener este escudo hace que nosotros podamos de verdad tenerlo de tal forma que nos represente, porque tener el escudo por tenerlo, eso no es mucho. Lo importante es que además del escudo esté Dios en mi vida y yo pueda ser un embajador de Dios aquí y que represente una institución a la cual pertenezco, que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y que, como su nombre lo indica, me habla de unión, y esa unión va en dirección hacia Dios y una unión en dirección hacia el entorno, hacia lo que me rodea, hacia nuestros hermanos y aún fuera de nuestros hermanos, porque el problema está en que nosotros a veces solo queremos rodearnos de nuestros hermanos, pero no nos queremos rodear de los demás, que es a los que debemos llegar, es allá donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, que ojalá que además de que ese escudo sea algo importante para nosotros, trascienda y pueda llegar lo que hay dentro de todo ese escudo, digámoslo así, en el corazón nuestro, esa fe, esa confianza en Dios, ese amor hacia Dios, es lo que tenemos que irradiar. Sigamos, por favor. Bien, más vosotros sois. Hay una identificación, ahí nos dice quiénes somos nosotros. Y nosotros somos, y ustedes recuerdan el texto, más vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con un propósito. Y ahí dentro de lo que somos está implícito lo que nosotros debemos hacer, nuestro trabajo, nuestra tarea. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que una vez siendo hijo de Dios, perteneciendo a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es mi deber. Nosotros tenemos ese deber para con Dios, para anunciar las virtudes, para anunciar los favores, para anunciar las misericordias de nuestro Dios, del Dios que a nosotros nos conquistó, un Dios que nos conquistó con amor y que de la misma manera yo debo emplear de ese amor que Dios puso en mi corazón cuando cambió mi corazón de piedra por uno de carne. Ese amor es el que yo debo irradiar hacia los que no le conocen. Sigamos, por favor. Entonces, somos un grupo gestado en la mente de Dios. Si bien es cierto, la Iglesia Pentecostal nace como un ente jurídico para que ante el Estado, ante el gobierno colombiano, tenga una representación, para que ante el gobierno colombiano tenga algo que le catalogue como una institución, nosotros tenemos que pensar y tenemos que reconocer que esto no empezó en la mente de un hombre, aunque de pronto el nombre como tal, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, haya estado en la mente de un hombre. Seguramente creemos y entendemos que esto todo fue gestado en la mente de Dios. Nosotros estamos convencidos de lo que Dios hace a través de sus hombres, de los hombres que se dejan direccionar, de los hombres que se dejan guiar por su Espíritu Santo que colocó en nosotros. Así que no tenemos ninguna duda de que Dios hasta de pronto en este colocar de nombre de institución de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Dios también hizo su parte, porque creemos que somos direccionados por Él y creemos en lo que Él sabe hacer a través de los hombres, quienes Dios coloca en su momento para ejercer
administración dentro de una institución. Sigamos. Sigamos. ¿Quién es la IPUC? Yo estoy seguro que cuando uno hace esta pregunta, muchos ya están pensando y tienen una respuesta, pero quisiera que hoy la compartiéramos de cerca y pudiéramos nosotros entre todos, ojalá poderla construir y ojalá que este congreso pudiera generar en todos los jóvenes la idea de alguna forma diseminar, de llevar, de hacer que se conozca al Dios de la iglesia pentecostal, porque está bien que conozcan la iglesia pentecostal, pero es mucho mejor que conozcan al Dios de la iglesia pentecostal, que es la esencia de la iglesia precisamente. Sigamos. Entonces, la iglesia como tal, no solamente quiero referirme aquí en esta parte así, no solamente es la iglesia en la tierra y que le pertenece a Dios, no solamente es aquella que se identifica con el logo Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Quiero aclarar que la iglesia como tal, el pueblo que él compró, que él redimió y del cual hizo de ese pueblo que era lejos de Dios y que estaba lejos de Dios y que por causa de que Israel, que era su pueblo, no le aceptó, él extendió su misericordia, amplió su gracia y nos llegó a nosotros, y nosotros que no éramos pueblo, nos hizo su pueblo. Entonces ahora hemos sido injertados y nosotros somos conocidos como el pueblo de Dios, somos conocidos como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra es la iglesia. Así que usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Sigamos. Este cuerpo requiere trabajar de una forma armónica. Y cuando yo refiero de una forma armónica, estoy precisamente diciendo, los jóvenes tienen un espacio aquí con nosotros. Los jóvenes tienen un espacio especial. Colombia está llena de juventud y qué bueno que nuestros jóvenes hoy pudieran tomar esta bandera y decir, oiga, vamos a trabajar de forma armónica, de forma que tenga ese pegamento, que tenga esa armonía y que realmente nosotros podamos no sentir que somos un grupo diferente, sino que hacemos parte de todo ese cuerpo de Cristo y que podemos tener una participación muy especial para rescatar a los jóvenes de Colombia. Sigamos. Entonces, en ese ensamblaje, nuestra labor se basa en los principios bíblicos, en esa armonía de la cual estoy hablando. Tiene unos principios bíblicos a los cuales nosotros podemos llamarles artículos de fe. Esos artículos de fe expresan nuestras convicciones espirituales. Es de esta manera que entonces en la iglesia pentecostal, desde el punto de vista organizacional, nace. Yo a veces, cuando estábamos de fiscales, yo lo llamaba el librito negro. El librito negro precisamente es el manual de la iglesia pentecostal y contiene 4 elementos importantes que ojalá hoy usted así a grosso modo pueda conocer. Entonces, por favor, avancemos. Entonces, este librito, si alcanzan a verlo, bueno, tiene algo que nosotros conocemos como los artículos de fe. Precisamente expresan en lo que creemos, es la esencia, en lo que nosotros creemos. Y tenemos unos artículos que los llamamos artículos de fe. Asimismo, entonces tenemos estatutos, que de alguna forma son aquellos que ante la autoridad, ante el gobierno colombiano, hacen presentar una iglesia que tiene una representación legal, que es una institución que está registrada, que es una institución que tiene un campo en el ámbito administrativo de Colombia, ¿sí? Y que además de eso es una institución que está amparada, que está protegida por el gobierno colombiano. Claro, nosotros sabemos que la protección de la iglesia viene de Dios totalmente. Y tenemos un reglamento. Ese reglamento precisamente es el que nos indica cómo llevar a cabo nuestro trabajo con estos principios bíblicos. Y además también cuenta con algo que llamamos normas disciplinarias.
¿Qué son las normas disciplinarias? Son las que nos permiten de alguna forma hacer corrección a quienes hacemos parte del desarrollo del trabajo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces contamos con este manual de la IPUC que contiene artículos de fe, estatutos, reglamento y normas disciplinarias. Las normas disciplinarias en su gran mayoría van enfocadas a los pastores quienes ejercemos dentro de la administración de la iglesia, dentro de los que pastoreamos nuestra iglesia, y toca también en algunos aspectos con feligresía y también con administración local de las congregaciones y con, digámoslo así, con las juntas locales que básicamente son las que hacen parte del desarrollo administrativo desde el punto de vista local de cada congregación en Colombia. Avancemos. Nos reconocemos miembros del cuerpo de Jesucristo y por tanto, entonces nosotros nos llamamos, nos identificamos como hermanos en la fe. Somos hermanos, de ahí que nuestro saludo es Dios le bendiga, hermano. Pero yo quisiera, ojalá hoy poderle llevar a pensar de que de verdad podamos ser hermanos, porque uno a veces encuentra diferencias en los templos, en las congregaciones de personas, de hermanos que no quieren como moldearse a lo que somos, al cuerpo, y que como tal, como cuerpo, estamos todos engranados, somos miembros los unos de los otros. Al que le duele algo, le duele a uno, porque debe ser así. Nosotros debemos tener esa sensibilidad. Que Dios nos ayude a hacer honor a lo que dice Iglesia Pentecostal Unida. Iglesia Pentecostal Unida. Entonces, la organización abraza una doctrina fundamental que se llama, bueno, hoy no vamos a hablar de como tal de la identidad doctrinal, como dijera nuestro hermano Fernando, pero sí quiero tocar algunos tópicos así muy rápido. Entonces, abraza la doctrina de la unicidad de Dios. Nosotros creemos en un solo Dios único. Además, creemos que la Biblia, primero, pues la Biblia es la palabra infalible de Dios, porque esta palabra es infalible. Entonces, tenemos una doctrina que es la unicidad de Dios. Creemos en un Dios que, además, en un Dios que es único, y eso lo hace diferente, porque es único Dios, no hay otro fuera de él. Él es único. Y practicamos lo que conocemos también como la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Eso ya lo sabemos, no vamos a detenernos mucho. Sigamos, por favor. Quiero dar algunos datos de la IPUC. Para el Estado colombiano y para el entorno y para muchos, la Iglesia Pentecostal es una denominación cristiana en Colombia. Entonces nos catalogan como una denominación cristiana. Y no se equivocan, porque realmente somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Cristo es todo para nosotros, somos cristocéntricos. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Sigamos. Hoy, a la fecha, contamos, para que ustedes de pronto lo tengan en cuenta, hoy contamos con 4,848 pastores en total. Y valga la pena decir en esta mañana que durante este año ya hemos perdido, en el sentido perder, que se han ido antes a estar con Dios. Hemos tenido que en este año sepultar más de 20 pastores que por X o Y circunstancias han fallecido, pero a la fecha contamos con 4,848 pastores en total, de los cuales, sigamos por favor, de los cuales tenemos 490 pastores con tarjeta de predicador. Es decir, son 490 pastores que hasta el momento no llevan más de 2 años ejerciendo esta labor. Entonces, contamos con 490 tarjeta predicador. Entre ellos, muchos de los que están aquí dentro de esa tarjeta de predicador son pastores que conocemos con el nombre de asistentes, o antes les llamábamos copastores. Bueno, como usted quiere interpretarlo, son los que acompañan por ciertas razones a algún pastor que lo requiere, bien sea por enfermedad o bien sea por participar de la administración
o bien sea porque la congregación es de un tamaño amplio que requiere una mejor atención y para eso entonces hay alguien que le colabora al pastor. Sigamos, por favor. Tenemos tres tipos de congregaciones: iglesias conformadas, iglesias en formación y iglesias en proyección. Arrancamos con las iglesias en proyección, son aquellas que están nacientes, digámoslo así, en un lenguaje práctico como para que usted pueda asimilarlo. Una iglesia en formación es aquella que ya ha tenido un crecimiento mayor. Nosotros tenemos algunas, digámoslo así, algunas formas de calificarlo y de hacer cuándo pasa de iglesia en proyección, cuándo pasa a iglesia en formación y cuándo es constituida una iglesia totalmente conformada. Entonces tenemos algunos parámetros que hacen que nosotros internamente dentro de la administración podamos medir y ubicarla dentro de cada segmento de estos tres que hemos mencionado. Sigamos, por favor. En el momento tenemos 36 obras misioneras en el exterior. Quiero decirles que aunque tenemos 36 obras, nosotros colaboramos y ayudamos económicamente y dependen también administrativamente en cierta forma de Colombia o 4, lo que quiere decir que en total pudieran ser 40. Y contamos con 35 sedes distritales y presencia tenemos en todo el país. Pero de esas 35, 34 son consideradas como distritos y uno es considerado un territorio, una parte del territorio colombiano que se llama el Amazonas, es considerado como un sector misionero y allí prácticamente está administrado por el Departamento de Misiones Nacionales. Por eso no lo incluimos como distrito. Entonces vendría a ser 34 más esa zona que hasta hace un año era un distrito, pero se consideró que por el número de pastores que tiene, por ser algo especial, realmente se requería más bien continuar como un espacio para realizar obra misionera en el Amazonas. Sigamos. En el aspecto eclesial, bueno, sigamos por favor. Visión y misión eclesial, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, la visión de la IPUC está resumida en estas 4 palabras: alcanzar, ganar, formar y utilizar. Bueno, me gustaría que entre todos pudiésemos pensar, yo estuve buscando el sinónimo de utilizar y no me cuadra tanto, pero está ahí en este momento, así lo tenemos señalado. Entonces, alcanzar a todos los que podamos. Esa es la tarea. ¿Cómo? A través de la predicación. Ganar a todos los que alcancemos, porque lo importante no es alcanzar a muchos, lo importante es ganarlos. Yo puedo predicar la palabra a miles, pero lo importante es cuántos alcancé, cuántos ganamos de esos miles alcanzados. Entonces, ganar a todos los que alcancemos, formar a todos los que ganemos. Ese es nuestro trabajo. De ahí que ojalá nuestras congregaciones en Colombia y nuestros pastores nos ocupemos precisamente de formar a nuestros hermanos que recientemente están ingresando a nuestros lugares. Yo en algún momento pues desarrollé algunos procesos y entre ellos teníamos una escuela precisamente de formación. Una vez que el candidato, la persona era bautizada, enseguida entraba a un proceso de formación para enseñarle qué era la iglesia pentecostal y empezara él también a hacer que se conociera lo que la iglesia pentecostal creía. Y utilizar o de alguna forma usar, como usted quiera colocar, aprovechar a todos los que formemos. ¿Cómo? A través del servicio. Creo que en la iglesia pentecostal no debiera quedarse nadie sin prestar un servicio. Nosotros hemos sido llamados para servir y valdría la pena interpretar para qué fuimos llamados. Fuimos llamados para ser salvos, claro que sí, pero además de eso, para alcanzar a los perdidos, y la forma de alcanzar a los perdidos es sirviendo. Así que yo les invitaría, jóvenes, a ponernos la camiseta del servicio,
vamos a ser los pentecostales, los mejores, con la ayuda de Dios, y vamos a servirle. Y la misión de la IPU se consigna en un texto bíblico que usted y yo lo conocemos, Marcos 16, 15, 16, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. Así que a usted, joven, puede seguirle también estas señales. Que Dios nos ayude a continuar haciendo esta labor. Esa es la misión de la IPU. Entonces, predicar el evangelio. Sigamos, por favor. ¿Qué creemos? Bueno, aquí es donde vienen algunos aspectos doctrinales y que quiero tocar muy rápidamente, porque pues de eso se ocupa precisamente la identidad doctrinal y parte de la identidad espiritual. Entonces, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, es la infalible palabra de Dios. La Biblia, la misma Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Eso dice su palabra. Entonces, la única inspiración dada por Dios para que el hombre pueda tenerla al alcance y de esa manera señalarle la ruta, el camino a seguir para alcanzar y conocer al Dios que inspiró la palabra, que inspiró la Biblia. Sigamos. Con respecto a, escúcheme, regresemos. Entonces hablamos de la naturaleza de Dios. Creemos en el único Dios viviente, con unos atributos absolutos, y entre ellos quiero de pronto referirme a algunos. Entre ellos, entonces, tenemos la infinitud, la autoexistencia, la eternidad, Él es inmutable, la inmensidad, la omnisciencia, la omnipresencia, es decir, en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que es espíritu, en un Dios que lo llena todo, en un solo Dios que de verdad está al alcance de todos porque está en todo lugar. Él lo llena todo. No hay un lugar donde Dios no pueda estar. Él está en todas partes, lo llena todo. Así que por eso es que se hace fácil encontrarlo. Es fácil porque está en todo lugar. Y existe también, dentro de lo que creemos, una doctrina que la puse aquí con el nombre pues, de Emmanuel, que quiere decir, traducido es Dios con nosotros. Dios, dice su palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ese Dios invisible prometió manifestarse en carne. La profecía y el profeta Isaías, quien es uno de los profetas mesiánicos que anuncia su nacimiento, es el que promulga y es el que da a conocer que ese Dios, que ese espíritu iba a tomar una forma corporal para presentarse y darse a conocer al hombre. Y de esa manera, como explicó el hermano Fernando, a la cruz del Calvario poder ir para devolverle la imagen que el hombre había perdido cuando fue creado y desobedeció a Dios. Por causa de desobediencia vino el pecado, por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre vino la salvación, vino la gracia que nos alcanzó, que nos abrigó, y hoy por su gracia somos salvos. ¿Ven? Eso es con respecto a lo que tiene que ver Emmanuel. Sigamos, por favor. El nombre. Bueno, con respecto al nombre, a Dios en el Antiguo Testamento se le llamó de diferentes maneras. Él, Eloah, Elohim, y de muchas maneras. Pudiéramos mencionar muchas más, pero su nombre, Jehová, es el revelado a Moisés en el Antiguo Testamento. Ese fue el nombre revelado a Moisés en el Antiguo Testamento. Y la profecía de Isaías precisamente se cumple cuando dice: y dará a luz un hijo. Isaías capítulo 9 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice y Mateo 1, 21, 23, refiriéndose al profeta Isaías, dice: esta profecía precisamente
se cumplió. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Creemos en su nombre. Para nosotros el nombre de Jesús, básicamente el nombre como tal, sino lo que representa ese nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que es importante para nosotros el nombre. Todo lo hacemos en su nombre. Nosotros comemos en el nombre de Jesús porque damos gracias a Dios. Nosotros nos acostamos y dormimos, y nos acostamos y dormimos y decimos en el nombre de Jesús. Mañana me levantaré en el nombre de Jesús. Somos bautizados en el nombre de Jesús. Los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Y bueno, por eso de alguna manera somos catalogados como los Jesúsolos, porque solo hablamos de Jesús. Pero Él es Dios para nosotros y por eso nos encanta hablar de este Dios maravilloso. Amén. Bien, luego viene la creación del hombre. Ya el hermano Fernando lo explicó. Dios hizo al hombre en un estado de pureza, en un estado de inocencia, en un estado de perfección, en un estado santo, pero su desobediencia le llevó a caer precisamente en el pecado y perdiendo la imagen. Entonces es donde Dios hace un plan de salvación, pone a rodar el plan salvífico y de esa manera poder conquistar al hombre y volverle a él lo que había perdido. Y de esa manera entonces nosotros podemos hablar de la creación del hombre y simultáneamente de la caída del hombre. Bien, sigamos por favor. ¿Qué creemos? La gracia de Dios y la salvación del hombre. Entonces, la gracia, que lo hemos definido en muchos aspectos y de muchas maneras, es el favor inmerecido por el cual Dios se propone rescatar al hombre, habilitándole para una vida nueva. Una vez que entramos en la gracia es prácticamente el fin de la ley y el comienzo de la oportunidad para que el hombre alcance la salvación. Entonces, pasando por alto en su paciencia los tiempos y los pecados pasados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice su palabra, mediante la redención que se da en la cruz del Calvario, que pagando el precio que nosotros debimos haber pagado, lo paga Jesucristo y nos hace entonces exentos de esa deuda. Él ya la pagó y de esa manera nosotros nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros y de esta forma obtenemos la solución para nuestros pecados y comenzar una vida nueva en Cristo el Señor, con un corazón nuevo, con un corazón diferente, con un corazón que anhela todo lo que es de Dios, porque Él, a través de precisamente de su Espíritu, que es quien comienza la obra en nosotros, perfecciona nuestra vida y nos coloca en nuestro corazón lo que es de Dios, su Espíritu, para que podamos tener esa relación y ese contacto de comunicación con Dios. Y luego, sigamos por favor. Entonces, bueno, aquí estamos, viene la fe. Es pues la fe, y la Biblia lo define, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe como capacidad de creer en sí es innata. Todos los seres humanos nacemos con esa capacidad de creer en algo bueno, creer en algo malo, creer en lo que sea, pero el ser humano nace con esa capacidad. Pero una vez escucha la palabra de Dios, una vez, por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez la persona escucha, atiende la palabra, esa palabra es la que hace que por su espíritu redarguya los corazones y hace que se aspire a tener una nueva conciencia, un nuevo deseo, un nuevo propósito. Entonces, la fe, indispensable. Un cristiano, mire hermano, sin fe no hay cristianismo, sin fe no hay salvación, sin fe no hay sanidades, sin fe no hay milagros. Todo el motor, yo diría, el motor del cristiano y el motor del pentecostal, el motor del joven cristiano debe ser precisamente ese, la fe. Pero ¿una fe en qué? Una fe en Cristo Jesús, una fe en Dios.
firmes en esa fe. Y quiero invitarles precisamente a nivel doctrinal a estar firmes en la fe, no solamente como convicción de creerle, sino también doctrinal, firme en la fe. Sigamos, por favor. Viene el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento significa el cambio de dirección con el propósito o el deseo de reconocer a Dios, reconocer a Cristo como Señor, como amo, como dueño, como quien gobierna mi vida. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienta. Así que para alcanzar salvación hay que obedecer el mandato, el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino hace que usted y yo generemos lo que podemos llamar confesión y abandono de los pecados. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y el Señor Jesús proclamó, los apóstoles también lo hicieron, y ahora nos ha correspondido a nosotros seguir hablando del arrepentimiento. Viene el bautismo en agua, y bueno, de eso no voy a hablar mucho, pero básicamente nosotros creemos que en el bautismo en agua, por inmersión, porque existen bautismos por aspersión, pero vamos a hablar de este de inmersión, es en el nombre de Jesús. Jesucristo fue el modelo precisamente señalado del bautismo y nos habla, y uno puede hablar en el ámbito del bautismo, uno puede hablar de tres aspectos importantes que lo simbolizan: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. De esa manera, nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Luego viene también, sigamos por favor, viene también el bautismo por el Espíritu Santo. Ese es el bautismo por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la obra del Espíritu comienza cuando yo escucho la palabra de Dios, la atiendo y puedo tener la capacidad de creerla. Y ahí empezó la obra del Espíritu Santo. Al empezar la obra del Espíritu Santo, ahí es a lo que nosotros le podríamos llamar el nuevo nacimiento, porque ahí empezó. Fuimos engendrados por la palabra de Dios, a través de el oír, a través del escuchar. Y entonces nosotros creemos que aunque empezó la obra del Espíritu Santo, en ese momento, al escuchar la palabra de Dios y atenderla y aceptarla, viene lo que se conoce con el sello del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que el bautismo del Espíritu Santo es dado a los hijos de Dios y que se da con la evidencia de hablar en otras lenguas. No es que se reciba el Espíritu Santo en el momento de aceptar a Cristo como Señor. No, ahí empezó la obra y ahí hubo el nuevo nacimiento. Pero esperamos y anhelamos y debemos anhelar ser llenos del poder del Espíritu Santo, que es el que hace que comience un canal de comunicación directa y fácil con Dios para comunicarme con Él de una manera directa y especial. Sigamos, por favor. Y luego, ya hablé prácticamente implícitamente del nuevo nacimiento. Creemos en los dones. Bueno, existen aquí muchos aspectos importantes, muchas doctrinas. Eso es lo que creemos, pero yo quiero avanzar un poco más para ir ya finalizando. Las doctrinas las veremos de pronto en la parte donde tiene que ver en el Congreso, creo que en algún momento, lo que tiene que ver con la identidad doctrinal. Sigamos, por favor. Están todas estas, voy a referirme solamente a algunas, a estas que están aquí finales. El recogimiento de la iglesia. El Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo que volvería, que vendría a levantar lo que él había comprado. Él viene por lo que compró, porque él ya pagó un precio y dijo, no, esto me corresponde un día llevármelo, este producto es mío, yo me lo voy a llevar, y producto de la cruz, del sacrificio en la cruz del Calvario, somos nosotros los quienes le hemos aceptado. Entonces, él viene por su iglesia. Él señala que viene por su iglesia, levantará su iglesia. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que vivimos seremos transformados, y dice en cuánto tiempo. Habla de, generalmente en unos dos textos, resume prácticamente toda su venida. Recoge su iglesia, se la lleva a estar con él,
y luego él viene aquí, comienza a cumplirse lo que se conoce como la profecía de Daniel de las 70 semanas, donde determinamos que estamos en la semana número 69 y que estamos casi por empezar la semana número 70, y para que se dé inicio a esa semana número 70, la iglesia debe ser llevada, y ahí arranca aquí en la tierra la semana número 70, que comprende 7 años, de los cuales 3 años que se conoce con el nombre de la gran tribulación, 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de dolor y angustia, de tribulación, cual nunca se ha vivido. Y entonces termina la semana 70 y viene la segunda venida del Señor. Ya no será lo que conocemos con el nombre de rapto, arrebatamiento, bueno, y el nombre que muchos le han dado y a los cuales aquí le hemos llamado el recogimiento de la iglesia. Entonces viene su segunda venida, ya no viene por su iglesia, viene con su iglesia para establecer un gobierno que se conoce con el nombre del milenio, que es la otra doctrina. El milenio son precisamente, como su nombre lo indica, 1000 años, 1000 años de gobierno, y donde usted y yo haremos parte de ese gobierno. Entonces, en ese periodo, en ese milenio, es el periodo de la restauración de todas las cosas. Luego viene el juicio final, que lo señala 1 Corintios 6. Entonces viene la etapa del juicio final y nos habla quiénes estarían en la etapa del juicio final. Y luego viene el cuerpo ministerial, que es precisamente hablar de lo que tiene que ver con los pastores, que nosotros administramos, conformamos lo que conocemos con el nombre del cuerpo ministerial. Nosotros creemos que hay hombres llamados por Dios para predicar el evangelio. Y cómo me gustaría que hoy pudiera comprender que usted puede ser uno de esos llamados, un joven que hoy pudiera ser tocado por Dios para ser llamado, y que ojalá pudiera ayudarnos a promulgar la buena doctrina de la fe, la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina del perdón, la doctrina del amor. Bien, avancemos por favor. Viene el matrimonio, que lo hemos considerado como un estado honroso. Dios lo estableció, Dios fundó el matrimonio. También tenemos otra doctrina como el plan financiero de Dios. Creemos que Dios desarrolló un plan porque Dios todo lo tiene programado, y en medio de ese plan podemos encontrar algunos 4 o 5 aspectos. Entonces encontramos los diezmos, encontramos las ofrendas, las primicias, los votos, y en un aspecto que es la parte social que nosotros hacemos, una palabrita que se llama limosna, y es prácticamente la labor social que la iglesia también hace a través de la iglesia, a través de nosotros. Viene el Estado y la iglesia. Nosotros estamos registrados como institución ante el Estado colombiano y tenemos algunas responsabilidades, y como administradores también hacemos parte de esa responsabilidad ante el Estado colombiano. Y con respecto a lo que tiene que ver con las sociedades secretas, puedo decir precisamente que nosotros tenemos la posibilidad de participar en muchos campos, pero no participamos en aquellas sociedades secretas que de alguna manera pueden llevar o arrastrar al cristiano a cosas que no son las más indicadas ni las debidas para un cristiano. Y por eso invitamos a no participar de ciertas situaciones que seguramente ponen en riesgo su propia vida y pondrán en su riesgo también su ámbito y su vida espiritual. Básicamente, esas son lo que creemos. Sigamos, por favor. Bien, aquí lo que tiene que ver con el centro administrativo. Ustedes pueden apreciar la foto. Así está en este momento el lugar donde administramos, y aquí se cuenta aproximadamente con unos 100 empleados que hacen parte del desarrollo de todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, la parte contable, la parte de tesorería. Funcionan aquí en estas oficinas, además de los 100 empleados, están por áreas. Entonces, ya les mencioné algunas de ellas, y aquí se encuentra en la ciudad de Medellín, está ubicado aquí en la ciudad de Medellín, están las oficinas donde funciona la presidencia, las 2 vicepresidencias,
el secretario y el tesorero. ¿Qué no funciona aquí? Las dos fundaciones que tenemos, que es la FEC, Fundación Educación Cristiana, y no funciona aquí tampoco la Fundación de Obra Social, conocida con el nombre de FOSU. No, ellas dos no funcionan. De resto, todos los miembros del consistorio tienen su oficina y desde aquí, desde este centro administrativo, se hace toda la función operativa para poder llevar a cabo y tener esta infraestructura tan grande que tenemos en el día de hoy. Sigamos, por favor. Aquí está el organigrama. Yo sé que de pronto no lo ven con muy buena resolución, pero básicamente se lo resumo. Para nosotros la autoridad mayor reconocida por la iglesia se llama Jesucristo. Él es el amo, dueño y señor de esta iglesia. Una vez está la iglesia, entonces está establecida la Asamblea General de Ministros que se reúne en cada año y por un periodo de 3 años cumple la elección del consistorio. Son nombrados, elegidos más bien por 3 años y durante esos 3 años 2 veces se reúne como asamblea delegataria y una asamblea plenamente conformada, plena, total, y para elecciones del consistorio. Entonces está el consistorio de ancianos y cada consistorio, cada miembro del consistorio tiene algunas áreas por las cuales responde ante la administración central de la iglesia y nosotros, como ya dije, tenemos un veedor y un viceveedor, que son los que hacen parte de aquellas personas que vigilan porque la iglesia y el consistorio, los directivos en el país realmente estén cumpliendo con lo que nosotros tenemos reglamentado, se estén cumpliendo con las normas disciplinarias, se esté cumpliendo con toda la parte administrativa. El distrito, como dije anteriormente, está dividido en 34 distritos. Esos 34 distritos tienen una asamblea cada año y se reúnen para hablar precisamente y compartir acerca de cómo anda el desarrollo de la iglesia y se eligen los directivos. Para estos distritos se eligen cada 2 años. Justamente ahorita en septiembre empiezan las asambleas distritales para elección de nuevos directivos del país. Básicamente, así a grosso modo, tiene sus departamentos que ayudan y contribuyen a que las áreas tengan su desarrollo. Se cuenta con una administración donde hay asesores que colaboran en la elaboración de planes de trabajo, que colaboran en haciendo lo que tiene que ver con todo el portafolio de servicios a nivel nacional y a nivel distrital. Y se cuenta con comités de jóvenes, de damas. Bueno, son básicamente de esa manera funciona. No se ve muy bien el organigrama, pero a su alcance ya lo pueden tener cuando así lo quieran. Estamos precisamente, esto es lo nuestro, así que podemos compartirlo. Sigamos, por favor. Ya les dije, estamos divididos en 34 distritos, ahí está nuestro país, hacemos presencia en todo el territorio colombiano. Y yo quiero, para finalizar, decir algunas cosas que tengo ya señaladas aquí. Quiero invitarles a todos los jóvenes de Colombia a ser parte de esta iglesia hermosa, conocida con el nombre aquí en Colombia, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El éxito depende de Dios. Eso lo sabemos totalmente, sabemos y estamos seguros de eso. Solo viendo nuestro actuar, nuestra capacidad para hacer sentir bien a todos con los que interactúan nosotros diariamente. De esa manera, Dios mirando nuestro actuar, Dios mirando nuestra actitud, Dios mirando lo que somos, seguramente a través de lo que somos podemos nosotros alcanzar como nosotros fuimos alcanzados. Dios nos conquistó con su amor. Hagamos parte de más conquistas con ese mismo sentir, con amor. La iglesia está conformada por seres humanos. Entendamos eso y yo quiero que usted, joven, se vaya entendiendo eso. Está conformada por seres humanos. Quiero invitarles a ser jóvenes como dicen en el ámbito de la juventud, jóvenes calidosos, jóvenes pentecostales, pero de calidad. Que podamos decir, soy verdadero. Demostremos
que somos los mejores, que Dios nos cambió el corazón que teníamos. Ese corazón de piedra nos lo cambió por uno de carne. Les invito a tener la mejor actitud para Dios y para su servicio. Sea el mejor, sea diferente, distíngase por dar lo mejor, haga siempre lo mejor. Ser mejor es un proceso de siempre empezar, de jamás desfallecer, de crecer todos los días y de estar siempre para aprender, dispuesto a aprender. Recuerde que el obstáculo, joven, más grande es el miedo, que el día más bello nos lo está regalando hoy Dios, esta oportunidad. El día más bello es hoy, el que estoy viviendo. Que los mejores maestros son los niños, que el mayor error de un joven, de un ser humano, es darse por vencido. Vamos a seguir con esta camiseta puesta. El más grande defecto es el egoísmo. Tenemos algo especial, tenemos algo grande que Dios nos ha dado. Vamos a ser parte a muchos que no tienen esto que usted y yo tenemos. La mayor distracción para nosotros debe ser el servicio. Hermanos, servir es la esencia de la vida. La peor bancarrota podría ser para un ser humano el desánimo. El sentimiento más vil sería la envidia, que no hayan envidias entre nosotros. Y el regalo más hermoso, yo pudiera llamarlo, es el perdón. El mayor conocimiento y la mayor riqueza, la mejor riqueza, se llama Dios, y lo más maravilloso es el amor. Invito a todos los jóvenes de Colombia, a todos los jóvenes que hacen parte de esta iglesia pentecostal, a ser los mejores. Tenemos la oportunidad más grande de dar a conocer, no, yo no diría una señora iglesia, yo diría más bien dar a conocer un gran Señor, un gran Dios que cuenta con una iglesia llamada Pentecostal Unida de Colombia, a la cual usted y yo pertenecemos, y que nos es una bendición muy grande poder hacer parte de esta iglesia. Quiero decirles, hermanos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es reconocida aquí en nuestro país como la iglesia más organizada. Es reconocida en nuestro país como la iglesia de mayor, prácticamente de las de mayor presencia en el país. Y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hermano, de verdad, Dios la ha dotado con algo especial. Y yo quiero invitarles, hagamos de eso especial, de verdad, lo mejor. Que Dios nos ayude, jóvenes, póngase la camiseta, siéntase contento de ser pentecostal, de ser un hijo de Dios, y defendamos esto que Dios nos ha dado, que nosotros podamos de verdad vivirlo y sentirlo, y que ojalá trascienda más que una emoción, vayamos más allá todavía y podamos ganar a muchos jóvenes de Colombia para Cristo el Señor. Somos IPUC, y ojalá usted pueda decir: yo soy IPUC. Dios los bendiga.